¿Sabías que la Ciudad de México se hunde bajo su propio peso? ¿O que San Francisco podría ser víctima de un terremoto masivo en menos de 30 años? Hoy conocerás a 20 lugares que podrían desaparecer en los próximos años. Aquí te mostraremos las ciudades y monumentos naturales peor afectados por el cambio climático y los desastres naturales que podrían dejar de existir antes de que termine el siglo XXI. Vamos a ver lo que está increíble. Ciudad de México. La Ciudad de México es una metrópoli que literalmente se hunde bajo el peso de su historia y su gente. Construida sobre lo que fue la vasta cuenca del lago de Texcoco, esta región alguna vez estuvo llena de agua que proveyó vida a los aztecas durante siglos. Sin embargo, el lago y otros cuerpos de agua cercanos fueron drenados a partir del siglo XVII para proveer agua a los pobladores y controlar las constantes inundaciones. Pero este acto de ingeniería tuvo consecuencias inesperadas y catastróficas. El drenaje dejó detrás de sí un suelo blando y sedimentos inestables, convirtiendo a la ciudad en un terreno vulnerable. Durante los terremotos, el terreno tiende a licuarse amplificando los daños sufridos por las estructuras. Además, la eliminación del agua superficial transformó la zona en un espacio semiárido, donde ahora la escasez de agua es una crisis constante. Es más, los acuíferos subterráneos que deberían alimentar la ciudad son explotados a un ritmo 2 veces mayor que su capacidad de recarga. El problema más visible y alarmante es el hundimiento desigual de la ciudad. Lugares emblemáticos como el Zócalo ahora están en una altitud más baja que el antiguo lecho del lago, e incluso algunas zonas de la capital se hunden hasta 40 centímetros al año. En total se estima que la Ciudad de México ha descendido 10 metros en el último siglo, lo cual genera un caos estructural donde edificios se inclinan o se hunden bajo su propio peso y trae como consecuencia un futuro incierto para la segunda área metropolitana más grande del continente americano, San Francisco. El 18 de abril de 1906, la ciudad californiana vivió una de las tragedias más devastadoras de su historia, cuando un terremoto de magnitud de 7.9 sacudió la metrópolis y más de 500 kilómetros de la costa californiana, dejando a su paso un rastro de destrucción casi inimaginable. Pero el verdadero horror llegó después, ya que durante 3 días, los incendios avivados por el caos arrasaron con lo poco que quedó en pie y dejaron a más de 3,000 personas sin vida, mientras gran parte de la población restante quedó sin hogar. En 1989 se produjo otro terremoto de magnitud 6.9 en el área de la bahía de San Francisco, que produjo la muerte de 63 personas y generó daños materiales por valor de $6.600 millones. Pero lo más impactante sobre esos sismos es que los geólogos advirtieron que el desastre podría repetirse, quizá en una escala aún mayor. En 2007, estimaron que había un 63% de probabilidad de que un terremoto de magnitud de 6.7 o más golpeara la zona de la bahía antes del 2037. Las predicciones más recientes son aún más alarmantes, pues existe un 76% de posibilidades de que San Francisco enfrente un terremoto de magnitud 7.0 en las próximas 3 décadas. Si se llegara a superar la magnitud del desastre de 1906, las consecuencias serían catastróficas, con hasta 4,000 muertes, 25,000 heridos y 500,000 de personas sin hogar. El panorama se agravó más cuando los expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos descubrieron que bajo las aguas de la bahía de San Francisco, 2 zonas de fallas sísmicas están conectadas, creando un escenario potencialmente apocalíptico. Esta conexión, que se extiende por más de 185 kilómetros desde la región vinícola en el norte hasta la ciudad de San José en el sur de la bahía, podría liberar un terremoto de magnitud 7.4 o mayor. Lo más aterrador es su inminencia, pues los geólogos calculan que hay un 32% de probabilidades de que ocurra en los próximos 30 años y pondrá en riesgo de perderlo todo a casi 8 millones de personas. Nueva York. El futuro de la Gran Manzana pende de un hilo mientras el cambio climático amenaza con reescribir su silueta. Según los pronósticos más sombríos, el nivel del mar podría aumentar más de 1.8 metros en el próximo siglo, con lo cual transformará una de las ciudades más emblemáticas del mundo en un paisaje inundado hasta donde alcance la mirada. De producirse ese desastre, al menos 8 millones de personas perderán sus hogares y lugares de trabajo en lo que será catalogado como una de las catástrofes urbanas más grandes de la historia humana. No creas que se trata de simples especulaciones, pues los datos indican que para el 2050, el 37% del Bajo Manhattan estará bajo constante amenaza de mareas altas. Y lo que es peor, hacia finales del siglo, el nivel del mar podría aumentar hasta 2 metros, engullendo gran parte de la ciudad bajo las aguas del Atlántico. Ante la inminente crisis, las autoridades locales pusieron en marcha un audaz plan de infraestructura,
Con un costo estimado de $10,000 millones, el proyecto busca extender 2 cuadras del Bajo Manhattan hacia el río Este. A la par, las obras contemplan un malecón de 8 kilómetros alrededor de Staten Island y la construcción de dunas protectoras en la península de Rockaway, siendo estos los últimos recursos que podrían salvar a Nueva York de ser absorbida por el océano. Amazonas. El pulmón verde del planeta no solo es la mayor selva tropical del mundo, sino también la cuenca fluvial más grande. En su vasto territorio habita el 10% de todas las especies conocidas en la Tierra y sorprendentemente el 75% de las plantas que florecen en esta región son endémicas, mientras que sus ríos albergan más de 3,000 especies de peces que representan la mayor diversidad de agua dulce del mundo. Sin embargo, este paraíso natural enfrenta una grave amenaza. A causa de la explotación económica insostenible, se ha perdido el 20% del bioma amazónico y si no se toman medidas urgentes, se proyecta que un 27% del área estará completamente deforestada para el 2030. Aunque las tasas de deforestación han disminuido ligeramente en los últimos años, el ritmo sigue siendo alarmante, con Brasil encabezando esa devastación, en tanto los países andinos como Bolivia y Perú también presentan crecientes índices de deforestación. A esta crisis se suma un enemigo aún más feroz, los incendios forestales. En 2019, esos devastadores fuegos aumentaron un 355% en comparación con el año anterior, y fueron los responsables de la destrucción de vastas áreas de bosque. De hecho, los últimos estudios científicos confirmaron que los constantes incendios forestales generan que el Amazonas emita más dióxido de carbono que oxígeno a la atmósfera. Por lo tanto, la destrucción del pulmón vegetal de la Tierra tendrá consecuencias irreversibles para el clima, la biodiversidad y el futuro de la humanidad. Miami. El sur de Florida es una de las regiones del planeta más vulnerables a la crisis climática y de hecho más de 9 millones de personas enfrentan una tormenta perfecta de desafíos ambientales en forma del imparable aumento del nivel del mar, huracanes cada vez más destructivos, contaminación del agua potable, erosión de las costas, inundaciones recurrentes y la alarmante pérdida de fauna y hábitats naturales. De todas las zonas del estado, Miami es una de las zonas más vulnerables a causa de su elevación media de menos de 2 metros sobre el nivel del mar. Los expertos proyectan que para el 2060, el nivel del mar habrá aumentado 1.8 metros, lo cual sería un cambio nunca antes visto para esta área densamente poblada. También proyectan que las consecuencias serían catastróficas, pues un tercio de las viviendas podría terminar bajo el agua, dejando propiedades por un valor de más de $200,000 millones prácticamente inútiles. Pero lo más inquietante no es el riesgo de inundación, sino que Miami y el resto del sur de Florida podría volverse inhabitable antes de ser tragado por el Atlántico, ya que sus fuentes de agua dulce están siendo contaminadas por las actividades humanas y es cuestión de tiempo para que la región enfrente a una de las peores crisis de agua potable de la historia. Taj Mahal. La obra arquitectónica que sirve como orgullo de la India fue construida en mármol hace más de 350 años y hoy en día recibe millones de visitantes ansiosos por maravillarse ante su belleza. Pero detrás de esta fachada de ensueño se esconde una realidad preocupante que amenaza con destruir uno de los edificios más emblemáticos del mundo. Eso se debe a que el cercano río Yamuna está muriendo por culpa de la contaminación industrial, la deforestación y el excesivo uso del agua. Si te preguntas cómo la falta de agua puede afectar un edificio, la verdad es que es una amenaza directa para el antiguo mausoleo, debido a que sus cimientos de madera dependen de la humedad del entorno para mantenerse fuertes, y si el río se seca, el Taj Mahal podría desmoronarse como un castillo de naipes. En los últimos años hemos sido testigos de cómo el Yamuna se ha ido encogiendo, especialmente durante los meses más calurosos. La situación es tan grave que algunos expertos advierten que el Taj Mahal podría colapsar en menos de 5 años. Así que esta posibilidad encendió las alarmas entre activistas, historiadores y amantes del patrimonio cultural de todo el mundo. También es preocupante que esta no es la primera vez que la obra se enfrenta a un peligro inminente, ya que en 1996 la contaminación atmosférica causó que su mármol adquiera un tono amarillo. A raíz de esa situación, las autoridades hindúes obligaron a las fábricas cercanas a dejar de utilizar carbón o a mudarse a otras zonas del país, para evitar que el Taj Mahal fuera arruinado por completo. Venecia. Para la ciudad apodada la Reina del Adriático, sus canales son una fuente de vida porque sirven para comunicar las distintas zonas y fungen como su principal atractivo turístico. Lamentablemente los mismos canales podrían ser su perdición, ya que la subida del nivel del mar y el aumento de las tormentas deja al área vulnerable a sufrir inundaciones. Al mismo tiempo existe otro problema que también amenaza su existencia. Según un estudio reciente, Venecia se hunde bajo su propio peso e inclusive descubrieron que se inclina lentamente hacia el este como si la ciudad entera estuviera cediendo ante un enemigo invisible.
Es más, el hundimiento fue identificado como una amenaza grave hace décadas, cuando determinaron que la extracción de agua subterránea y la compactación del suelo causada por el peso de sus edificios contribuyeron al fenómeno. Ahora, gracias a un análisis detallado de datos recopilados entre el 2000 y el 2010, fue confirmado que la ciudad desciende entre 1 y 2 milímetros por año. Pero eso no es todo. La laguna que rodea Venecia presenta un estado más crítico, pues sus secciones norte y sur se hunden a ritmos de hasta 3 y 4 milímetros anuales respectivamente. Si el hundimiento continúa al ritmo actual, Venecia podría descender unos 80 milímetros más en los próximos 20 años. Y según las proyecciones, para el año 2100, esta joya italiana podría estar por completo bajo las aguas del mar Adriático. Bangkok. Para los 11 millones de habitantes de la capital de Tailandia, las inundaciones son un desafío que ya forma parte del paisaje cotidiano. Esta vulnerabilidad no es casualidad, sino el resultado de su ubicación geográfica en la cuenca del río Chao Phraya y su escasa elevación a tan solo 1.5 metros sobre el nivel del mar. No obstante, lo que hoy es un problema recurrente podría convertirse en una crisis sin precedentes en las próximas décadas, debido a que el cambio climático y el hundimiento continuo del terreno están convirtiendo a Bangkok en una ciudad doblemente vulnerable. De acuerdo a un reciente estudio científico, si la temperatura global sube 4 grados centígrados, la capital tailandesa enfrentará inundaciones severas, con una probabilidad del 70% de lluvias extremas y un aumento del nivel del mar de 88 centímetros para el 2080. En este contexto, Bangkok no solo corre el riesgo de inundarse con más frecuencia, sino enfrentará una lucha por su propia supervivencia, mientras sus habitantes miran al futuro con preocupación por el creciente impacto de un clima que no perdona. Detroit, la que una vez fue la orgullosa capital industrial de los Estados Unidos, tiene una historia de triunfos, grandeza y una caída de proporciones bíblicas. En su apogeo durante la primera mitad del siglo XX, fue el motor de la nación gracias a su poderosa industria automotriz, pero fue en la Segunda Guerra Mundial cuando se transformó en un arsenal inigualable, produciendo bombarderos, tanques y municiones que totalizaron el 30% de la producción bélica del país. Por desgracia, esa grandeza comenzó a desmoronarse cuando en 1955 la producción de automóviles alcanzó su punto máximo y envió las señales de alerta de que algo iba mal. En los años siguientes, la competencia extranjera y nacional empezó a hacer mella, llevando a fusiones, reubicaciones y cierres de plantas. Al mismo tiempo, la automatización desplazó a miles de trabajadores y lo que alguna vez fue hogar de 1.8 millones de personas comenzó a vaciarse rápidamente. En el presente, Detroit tiene solo 633.218 habitantes, la cual es una cifra desalentadora que refleja décadas de declive. E igualmente es la causante de que otras grandes partes de la metrópolis muestren signos de abandono, como si se tratara de una película posapocalíptica. Además, la tasa de desempleo del 10.7% y los niveles de criminalidad que encabezan las listas nacionales generan que la ciudad enfrente una lucha existencial en que podría perder a todos sus habitantes antes de que termine este siglo. Ivanovo. Ubicada a 254 kilómetros de Moscú, esa ciudad floreció durante la época soviética como la indiscutible capital textil de la nación y atrajo a mujeres de todos los rincones del país en busca de empleo. Por varias décadas, las fábricas rugían con vida y la zona prosperaba al ritmo del tejido que vestía a millones. Pero la disolución de la Unión Soviética en los años 90 marcó un giro catastrófico para este bastión de la industria. De un día para otro, Ivanovo perdió acceso a las materias primas que provenían de las ex repúblicas soviéticas de Asia Central. Eso, sumado a la feroz competencia de gigantes como China e India, erosionó el motor económico de la ciudad. Y lo que alguna vez fue orgullo nacional se transformó en un área marcado por el abandono y la desesperanza económica. Hoy en día, Ivanovo es conocida como una de las regiones más deprimidas de Rusia, pero también tiene un apodo curioso, la ciudad de las novias, con la distribución de género más desbalanceada del país, donde hay 1.247 mujeres por cada 1.000 hombres, sumada a una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, hicieron de esta una urbe en que la población está en constante descenso y podría desaparecer por completo en las próximas décadas. Dhaka. La capital de Bangladesh ha enfrentado durante siglos el azote de las inundaciones, pero el cambio climático ha intensificado este desafío, dejando a su enorme población en una situación alarmante. A medida que el planeta se calienta, el futuro de la ciudad y el país entero se pinta con tonos sombríos, dado que para finales de este siglo se espera que el nivel del mar aumente hasta 1.5 metros a lo largo de la costa y desencadenará cambios estacionales extremos en las lluvias y mareas. Lo que una vez fue tormentas ocasionales, ahora amenazan con volverse más frecuentes. Según las proyecciones, esas mareas
mareas inusualmente altas podrían ocurrir entre 3 y 15 veces al año para el 2100, la cual es una frecuencia que cambiaría radicalmente la vida de millones de personas. Aún más impactante es que la agricultura, que funge como la columna vertebral de la economía bangladesí, ya está sufriendo las consecuencias al ver cómo los campos de arroz están siendo invadidos por el mar. Y cada año, el país pierde el 1% de su tierra cultivable debido a las inundaciones de agua salada. Esto no solo impacta a los agricultores, pues las crisis han forzado a más de 100,000 personas a abandonar sus hogares cada año en busca de un refugio seguro lejos del alcance de las aguas. Yakarta, con 10 millones de habitantes y una ubicación marcada por desafíos naturales, la capital de Indonesia enfrenta un futuro alarmante, pues se trata de una de las ciudades que más rápido se hunde en el mundo. Si no se toman medidas drásticas, partes significativas de esta mega urbe podrían quedar totalmente sumergidas para el 2050. Construida sobre tierras pantanosas, con el mar de Java frente a sus costas y atravesada por 13 ríos, Yakarta siempre ha estado a merced de las inundaciones, pero el problema va mucho más allá del aumento del mar, ya que la ciudad entera se hunde bajo su propio peso, y según las proyecciones, cerca del 95% podría estar sumergida en poco más de 2 décadas. Para que compruebes la magnitud del problema, en los últimos 10 años se ha hundido 2.5 metros y en algunas áreas el ritmo alcanza hasta 30 centímetros por año, o más del doble del promedio mundial para megalópolis costeras. Hoy en día, casi la mitad de la ciudad ya se encuentra por debajo del nivel del mar y deja a su enorme población vulnerable a las constantes inundaciones. Tan grave es este problema que el gobierno de Indonesia parece haberse rendido ante los cambios de la naturaleza, porque en lugar de salvar a Yakarta, iniciaron la construcción de una nueva capital llamada Nusantara y estiman que a más tardar el 2045 todas las funciones del gobierno serán trasladadas a la nueva ciudad, Shanghái. El horizonte de la metrópolis china deslumbra con rascacielos y modernas torres residenciales, pero también esconde un desafío monumental bajo su brillante fachada. Desde 1921, la capital comercial de China ha descendido casi 2 metros y la situación no parece mejorar, debido a que la combinación de una migración masiva, la construcción de nuevos edificios, el suelo blando y los efectos del calentamiento global hacen que esta siempre creciente ciudad enfrente un riesgo constante. La geografía de Shanghái, ubicada en la desembocadura del río Yangtze, la coloca sobre un terreno naturalmente inestable. Los expertos estiman que alrededor del 30% del hundimiento se debe al peso de sus imponentes rascacielos, que comprimen el suelo blando sobre el que están construidos. La situación es especialmente alarmante si consideramos el nivel del agua. Durante la marea alta, el agua supera la altura de las calles, separada únicamente por un muro de contención. Con cerca de 25 millones de habitantes, Shanghái está en una posición peligrosa, dado que un desastre como un tifón o un tsunami podría tener consecuencias catastróficas. Pero a pesar de las soluciones en marcha, la ciudad camina por una delgada línea entre su progreso y su vulnerabilidad. Maldivas. En medio del Océano Índico, a nivel del Ecuador, se encuentran las Maldivas, un conjunto de más de 1190 islas de coral que parecen sacadas de un sueño. Sin montañas ni ríos, esas islas apenas se elevan 2 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace de este el país de menor altitud del mundo. Por desgracia, el paraíso terrenal enfrenta una amenaza existencial, dado que en 2004 un tsunami engulló 2/3 de su territorio y borró más de 20 islas del mapa. La catástrofe fue un presagio de lo que podría convertirse en una realidad permanente, debido a que el cambio climático avanza a pasos agigantados, provocando el derretimiento de glaciares y el consecuente aumento del nivel del mar. Si esa tendencia no se revierte, las Maldivas podrían quedar sumergidas para el 2035. Como si esta calamidad no fuera suficiente, el país que sirve como uno de los destinos turísticos más populares del mundo también sufre las consecuencias de las emisiones masivas del dióxido de carbono de las grandes naciones industriales. Considerando que los gases y residuos tóxicos intensifican la acidificación del océano, la vida marina desaparece a pasos agigantados y afecta a la pesca, que representa la principal fuente de empleo y alimentos para muchos pobladores. Por lo tanto, las Maldivas son un recordatorio tangible de que el cambio climático no es un problema del futuro. Es una realidad que ya está definiendo la geografía, la economía y la vida en uno de los lugares más bellos del planeta, Kivalina. A orillas del mar de Bering, una pequeña franja de arena alberga Kivalina, un pueblo del que nadie había oído hablar fuera de Alaska, pero que ahora está en primera plana porque podría desaparecer bajo las aguas. Este rincón del mundo, que ni siquiera aparece en los mapas, tiene la distinción de convertirse en un símbolo de cambio climático por ser el hogar de los primeros refugiados climáticos del continente americano. Actualmente Kivalina alberga a unos 400 indígenas inuit, que han vivido durante generaciones de la caza y la pesca en el mar, que ahora amenaza con consumirlo todo. Por miles de años, fueron protegidos por el hielo del Ártico, que actuaba como una barrera costera frente a las tormentas invernales, pero ahora se está derritiendo a un ritmo alarmante.
Sin este escudo natural, las tormentas golpean con una fuerza implacable, erosionando la ya estrecha franja de arena que sostiene al pueblo. En un intento de proteger la zona, en 2008, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército construyó un muro defensivo para proteger la playa, pero la estructura demostró no ser suficiente cuando una feroz tormenta azotó el área y obligó a sus residentes a evacuar, dejando en claro que Kivalina no resistirá por mucho más. Los expertos predicen que para el 2030, Kivalina será completamente inhabitable y admitieron que la única solución será mudar la ciudad entera a una nueva zona a 12 kilómetros de distancia, donde sus residentes estarán mejor protegidos de los efectos del clima. Gran Barrera de Coral. El mayor sistema de arrecifes del planeta, visible incluso desde el espacio, enfrenta una crisis sin precedentes. Hasta la fecha, la barrera, que se extiende a lo largo de 2.200 kilómetros frente a la costa de Australia, ha perdido la mitad de su coral en apenas 3 años. Lo que antes era un caleidoscopio de colores y especies marinas únicas, se ha transformado en un paisaje desolado que sirve para exponer cómo el cambio climático está reconfigurando los ecosistemas más vitales del mundo. En los últimos años, los eventos de blanqueamiento masivo en 2016 y 2017 marcaron un punto crítico, debido a que esos fenómenos, impulsados por el aumento constante de las temperaturas oceánicas, acabaron con el 50% de los corales y dejaron un vacío en el ecosistema que alguna vez sustentó a miles de especies marinas. En 2016, un verano particularmente caluroso trajo consigo el impacto combinado del cambio climático y el evento del Niño más fuerte jamás registrado, que elevó las temperaturas del agua más allá de los límites que los corales podían soportar. Buscando respuestas a la crisis, los científicos comprobaron que el fenómeno del Niño se vio amplificado por el calentamiento global provocado por el ser humano y aceleró el declive de la Gran Barrera. A la par, los expertos advierten que si no se toman medidas drásticas, ese tesoro natural podría desaparecer por completo para el 2030, llevándose consigo miles de especies marinas y el escudo natural que protege a la costa australiana de las inundaciones y tormentas. Alpes. Por milenios, los Alpes europeos fueron un emblema de la naturaleza y una fuente vital de agua dulce, pero la dura realidad es que podrían desaparecer casi por completo para el año 2100. De acuerdo a los últimos modelos climáticos, el calentamiento global provocado por la actividad humana está acelerando el deshielo a un ritmo sin precedentes. Actualmente los glaciares del mundo se están reduciendo 5 veces más rápido que en la década de 1960. Inclusive pierden la asombrosa cantidad de 369.000 millones de toneladas de nieve y hielo cada año. Si lográramos limitar el aumento de las temperaturas globales, los Alpes igualmente perderían la mitad de su volumen glaciar para el 2050, dejando cicatrices visibles en el paisaje europeo y afectando a millones de personas que dependen de ellos para su sustento. En un escenario crítico conocido como RCP 8.5, donde las emisiones humanas continúan creciendo sin control debido al aumento de la población y la actividad industrial, el futuro de los Alpes es sombrío. Para finales del siglo, ese sistema montañoso estará prácticamente desprovisto de hielo, con apenas un 5% o menos de su volumen actual concentrado en pequeños parches en las alturas. Eso quiere decir que grandes zonas del viejo continente perderán una valiosa fuente que provee el 40% de agua dulce, mientras que los deportes invernales serán un recuerdo del pasado. Cuenca del Congo. En el corazón de África, esta región alberga la segunda selva tropical más grande del mundo, cuyas emisiones de oxígeno en la atmósfera son incluso más altas que las del Amazonas. Por miles de años, ha sido el hogar de especies como gorilas y elefantes, junto con miles de formas de vida que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Pero ahora, su futuro pende de un hilo. A medida que las tasas de deforestación avanzan sin tregua, los científicos advierten que todo podría desaparecer antes de que termine el siglo. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Maryland, basado en datos satelitales recopilados entre el 2000 y el 2015, la cuenca del Congo perdió 165.000 kilómetros cuadrados de bosque, la cual es una extensión mayor de la superficie de un país como Bangladesh. A diferencia de otras regiones tropicales como América del Sur y el sudeste asiático, donde la deforestación es impulsada principalmente por las actividades industriales y la tala masiva, en el Congo el 80% de esta pérdida se debe a la agricultura de subsistencia, pues miles de campesinos atrapados en la pobreza recurren a la tala a pequeña escala como única forma de sobrevivir. De no encontrar la forma de proveer alimentos a las personas, es probable que la deforestación se incremente a medida que la población africana crece sin control y necesitan un lugar donde cultivar, sin importar la destrucción de un pulmón vegetal tan necesario para la vida en la tierra. Nápoles, la tercera ciudad más grande de Italia, alberga 909.000 habitantes y tiene una área metropolitana que reúne a 4.2 millones de personas, consolidándose como una de las mayores urbes del Mediterráneo. Pero bajo la bulliciosa vida y rica historia, yace una amenaza latente que podría cambiarlo todo:
Los Campos Flegreos, una gigantesca caldera volcánica que incluye el implacable monte Vesubio, responsable de la destrucción de Pompeya en el 79 después de Cristo. Por primera vez a casi 400 años, esta caldera ha comenzado a mostrar señales alarmantes de actividad, siendo este un fenómeno que podría anunciar una erupción futura. Desde entonces, los científicos han estudiado meticulosamente rocas, minerales y muestras de vidrio extraídas de la caldera, con la que lograron reconstruir su inquietante historia eruptiva. Los análisis de 23 erupciones anteriores revelaron que los depósitos de magma bajo los campos flegreos podrían estar entrando en una nueva fase de acumulación. Si este proceso continúa, el resultado sería una apocalíptica erupción capaz de liberar una energía equivalente a 10.000 bombas de Hiroshima, comparable a la catástrofe que sepultó a Pompeya casi 2000 años atrás. Parque Nacional de los Glaciares, el que sirve como uno de los 10 parques nacionales originales de Estados Unidos, podría perder todos sus glaciares en pocas décadas. Si viajas un poco al pasado, a su época de fundación en 1910, tenía más de 100 gigantes masas de hielo cubriendo cientos de hectáreas. Pero en la actualidad, solo 25 son lo suficientemente grandes como para ser considerados glaciares y todos ellos han sufrido un masivo deshielo. Entre 1966 y el 2015, los 26 glaciares con nombre del parque se redujeron. Algunos perdieron hasta el 80% de su superficie, pero la pérdida media fue del 40%, según informaron expertos que recopilaron datos por casi 2 décadas. La única respuesta ante la desaparición es que el aumento de las temperaturas globales han perturbado el área que en su apogeo fue famosa por sus glaciares, que la hacían lucir como un lugar de invierno eterno. Los científicos también explicaron que el parque suministra agua dulce a los habitantes del estado de Montana y a los cultivos de las granjas. Pero si las temperaturas globales siguen subiendo y las condiciones se vuelven más calurosas y secas, la demanda de agua no podrá satisfacerse. E igualmente es preocupante que la fauna, que depende del clima frío del glaciar para sobrevivir, podrá encontrarse sin fuentes de alimentos y sufrirá la misma extinción que las masas de hielo que una vez fueron esenciales para la vida. Ahora cuéntame, ¿qué lugar de tu país podrá desaparecer por efecto del cambio climático? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo 2 opciones que seguramente te encantarán.